este libro tiene algo muy especial. Es un libro que resume una biblioteca entera. Resume posiblemente toda la obra de Hermann Hesse. Es un libro que, como diría Carl Gustav Jung, roza el inconsciente colectivo, roza la roca del inconsciente colectivo. Un libro que es como una especie de batiscafo que utiliza Hesse para entrar en lo profundo de sí mismo y llegar a lugares en su interioridad que no pudo alcanzar con otros libros. La historia es narrada en primera persona por un individuo que dice haber pertenecido a una institución llamada La Orden. En algunas traducciones se dice El Círculo. Y haber participado en un viaje prodigioso que lo llevó por lugares tremendamente alejados en el tiempo y en el espacio. Y de pronto ese viaje se interrumpe de una manera dramática. Y este personaje entra en una crisis muy profunda, que es la crisis además de Hermann Hesse, ya que este es un libro que se escribe a principios de los años 30, cuando ya se veía venir la sombra de la Segunda Guerra Mundial y todavía no se habían sanado las heridas de la Primera Guerra. Por otro lado, este narrador está obligado bajo juramento a revelar solo ciertos aspectos de este maravilloso viaje. Por tanto, ahí hay una restricción narrativa muy interesante que capta la atención del lector, ya que el narrador no puede contarnos todo, tiene que seleccionar específicamente qué escenas debe hacer públicas, y eso causa sin duda una especie de inquietud en el alma del lector. Luego se nos dice también que no solo hay una restricción narrativa, el narrador no nos puede contar todo, pues está bajo juramento, sino que además nos cuenta que existen falsos relatos de personas que dijeron haber participado en este viaje maravilloso, el viaje a Oriente, pero que en realidad son falsos profetas. Y aquí quiero leer un fragmento que es muy decisivo en la narración. Bueno, hay falsos profetas, ¿no? Viajeros que a causa de sus relatos dieron la impresión de ser miembros de la orden y de haber participado en el viaje a Oriente. Y pone ejemplos de libros reales, como el diario de viaje del conde Keyserling y los fantásticos relatos de viajes de Ossendowski. El hecho de que estos libros sean reales también introduce un factor de verosimilitud en la narración. Es una herramienta narrativa que usa Hesse con mucha pericia. Sin embargo, continúa el narrador, esos relatos carecen del verdadero espíritu de la orden, mientras que algunas etapas del nuestro, en que renunciamos a todas las triviales comodidades de los viajes modernos, ferrocarriles, vapores, telégrafos, autos, aviones, etc., nos llevaron realmente a través de un mundo heroico y mágico. Hubo entonces, a poco de la guerra mundial, sobre todo, en la mente de los pueblos vencidos, un extraordinario estado de irrealidad, una aptitud para trascender lo real. El narrador nos va preparando para entrar en una atmósfera de absoluta y fascinante aventura fuera de los límites que nos dicta el espacio y el tiempo tal como los conocemos. Hay una frase muy especial aquí, muy interesante, cuando dice: por lo demás, lo paradojal debe ser siempre reintentado y lo imposible siempre reemprendido. Ahí en esta frase quiero detenerme un poco acá, porque en esta frase hay un aroma del romanticismo alemán, del espíritu propio del romanticismo alemán. Se ha dicho que Hermann Hesse es uno de los últimos brotes o uno de los últimos representantes de ese gran movimiento que comenzara, que se desatara en el siglo XIX, en la poesía, en la música, en la creación pictórica, que es el romanticismo alemán. Uno de sus fundadores,
quizás la figura más importante, aunque él mismo descreía del romanticismo. Goethe tiene una frase que dice que no puedas llegar, eso es lo que te hace grande. Rilke en las cartas a un joven poeta decía que el amor, la soledad, hay que buscarlas porque son difíciles y que sean difíciles es una razón más para intentarlas. En ese mismo espíritu está hablando aquí el narrador del viaje a Oriente cuando nos dice: lo paradojal debe ser siempre reintentado y lo imposible siempre reemprendido. Entonces ya de entrada el narrador nos está colocando varios filtros para acercarnos al meollo de la ficción, meollo de la historia. Primero, no puede contar todo porque está bajo juramento. Segundo, hay falsos relatos que afectan la credibilidad del relato que él va a intentar porque establecen ambigüedad, establecen confusión en el público. Y por último, dice, está el olvido en que ha caído el viaje, que hace que ya las personas al tratar, los que viajaron, los sobrevivientes del viaje, al recordarlo, ya no sepan si ese recuerdo pertenece a la realidad o es una ficción de su mente. Hay una frase también que me gustaría destacar acá. Toda la historia del mundo, dice el narrador, me parece a veces solo un libro de estampas que refleja el más violento y ciego de los humanos deseos, el de olvidar. Una de las más deliciosas circunstancias o aportes de este pequeño gran libro de Hermann Hesse es cuando el narrador, y para responder a esta pregunta, ¿no? ¿Dónde ocurre el viaje a Oriente? El narrador comienza a abrir, a expandir el espacio simbólico del viaje. Al principio uno cree que el viaje a Oriente es simplemente un viaje hacia los países de Asia. Y sin embargo, en algún momento nos dice, no es solo un viaje en el espacio, es también un viaje a través de las épocas, a través de la historia. Cuenta el narrador. Otra dificultad es, y grande, que no solo cruzábamos espacios, sino también épocas. Marchábamos hacia Oriente, pero al mismo tiempo penetrábamos en la Edad Media o en la Edad de Oro. Cruzábamos Italia o Suiza, pero en ocasiones acampábamos en pleno siglo X, junto con los patriarcas o las hadas. En la época de mi peregrinaje solitario, hallé a menudo personas y países de mi vida pasada. Entre los compañeros de viaje recuerdo también a los personajes de mis libros favoritos. Almanzor y Parsifal montaban a caballo a mi lado, y también Huitico o Goldmundo, Sancho Panza y los Barquemidas, que me invitaron a marchar con ellos. Entendí entonces que nuestra meta no era simplemente Oriente, o más bien, nuestro Oriente no era solamente un país, algo geográfico, sino la patria y la juventud del alma, la cual se hallaba en todas partes y en ninguna, pues era la síntesis de todos los tiempos. Es decir, este es un viaje absolutamente fantástico, donde Hesse, me parece a mí, establece una guía para realizar una introspección muy profunda dentro de su alma y también dentro de su creación, porque los personajes de otros libros, por ejemplo de Narciso y Goldmundo, del Lobo Estepario, aparecen de repente acá. Klingsor, el pintor, que es otro personaje de uno de sus cuentos, aparecen acá junto con él, y en el fondo ya nos estamos dando cuenta que el que narra es, además aparece con la inicial H, es Hermann Hesse. Él está dando cita no solo a los personajes que ha conocido, a las personas que ha conocido, a los lugares que ha visitado, sino también a los países de su imaginación y a los personajes de los libros que ama. Y también de los libros que él mismo ha escrito. Dice también, el secreto de mi dicha era el de vivir al mismo tiempo cuanto iba imaginando. Consistía en sustituir el mundo exterior por el interior, desplazando el tiempo y el espacio como si fueran puertas corredizas. Una bellísima imagen donde Hesse declara finalmente el propósito que tuvo al escribir este libro. Es sustituir el mundo exterior
por el mundo interior. ¿Qué movía a los peregrinos del Oriente? ¿Qué llevaba a todos estos miembros de la orden a lanzarse a un viaje absolutamente fantástico, un viaje de consecuencias imprevisibles? Bueno, si bien la orden como tal perseguía fines muy específicos, cada uno de los integrantes debía declarar en algún momento un propósito personal. ¿Qué era lo que su corazón anhelaba? ¿Qué era lo que su alma necesitaba buscar, necesitaba encontrar en ese viaje? Por ejemplo, un buscador de tesoros se proponía la conquista de un tesoro supremo al que llamaba el Tao. Otro tenía metido en la cabeza apoderarse de cierta serpiente de mágicos poderes llamada Kundalini. Yo solo quería ver a la bella princesa Fatma y, de ser posible, enamorarla. Y a él, cuando declara su principio, su propósito de viaje, el superior de la orden, él pensaba que el superior de la orden se iba a reír de él. Era un propósito muy banal, pero es aceptado e inscrito en la orden con ese propósito que es tan elevado como cualquier otro. Anima pía fueron las palabras que empleó el superior de la orden para dirigirse a mí y me invitó a la fidelidad al credo, al heroísmo en el peligro, al amor fraternal. Pronto comienzan a ocurrir los milagros, los tiempos se funden, las épocas, lo imaginario y lo real, aparecen los creadores de obras de arte junto a sus personajes, a los personajes de sus libros, y vamos entrando en una atmósfera absolutamente de una irrealidad mágica. Y ahora toca responder una pregunta muy importante: ¿cuál es el personaje principal del viaje a Oriente? Vamos a responder esta pregunta leyendo uno de los fragmentos más hermosos del libro. Muchos de mis camaradas y de mis superiores llegaron a serme en extremo queridos, pero ninguno de ellos, aunque por aquel entonces parecía llamar muy poco mi atención, ocupó más tarde mi recuerdo tan profundamente como Leo. Leo era uno de nuestros criados, los cuales naturalmente eran todos voluntarios, como nosotros. Nos ayudaba a llevar el equipaje y muy a menudo prestaba servicios personales al orador. Este hombre, que pasaba siempre inadvertido, poseía algo tan agradable en toda su persona que se hacía querer por todos. Realizaba alegremente su trabajo, silbando o cantando, casi sin interrupción, y solo hacía acto de presencia cuando se le necesitaba. En fin, era el criado perfecto. También los animales le querían. Casi siempre llevábamos con nosotros un perro que había seguido a Leo. Leo sabía además domesticar a los pájaros y atraer a las mariposas. Lo que a él le impulsaba hacia Oriente era el deseo de aprender el lenguaje de los pájaros por medio de las claves de Salomón. Al lado de varios miembros de nuestra orden, que prescindiendo de su valor personal y de su fidelidad a la organización, tenían algo de exagerados, de extraños, de solemnes o de fantásticos, Leo destacaba por su carácter sencillo y natural, con sus mejillas siempre sonrosadas y su modo de ser alegre y modesto a la vez. Entonces, en algún momento, ocurre algo que podría ser el suceso. Bueno, hay varios sucesos fundamentales, ¿no? Podríamos hablar de epifanías, de escenas que hieren profundamente la imaginación, que nos roban la atención y que mucho tiempo después de leer el libro siguen vibrando en nuestra mente. Y una de estas escenas, una de estas epifanías, es la desaparición de Leo. Este criado perfecto al que nadie echaba de menos porque siempre de manera humilde y lateral hacía su trabajo, de pronto desaparece. Y todos se dan cuenta de que la desaparición de Leo es extremadamente grave, porque era el que mantenía la coherencia, la cohesión en la comunidad. Y el viaje cae en un peligro mortal. Desaparece Leo y desaparece la brújula. Leo era la brújula del viaje. Leo era el cemento que unía los ladrillos del viaje. Era el viento que impulsaba. Era la voz que impulsaba o que guiaba a los viajeros. Y por tanto el viaje se interrumpe. Los viajeros se dispersan,
avergonzados, dándose cuenta de que sin Leo no pueden continuar. Y el narrador cae en una crisis espiritual tremenda y en algún punto va a visitar a un viejo amigo de juventud que estaba trabajando. Este amigo se llama Lucas, y Lucas estaba trabajando desde hacía mucho tiempo en una historia de la guerra, de la Gran Guerra, es decir, de la Primera Guerra Mundial. Esto ocurre poco después de la Primera Guerra Mundial. Y aquí nos enteramos también de otra circunstancia muy importante para el conocimiento de la orden. En la conversación, el narrador, es decir, H., Hermann Hesse, revela que ciertas fases de la Guerra Mundial no fueron más que etapas en la historia de nuestra orden. Y esto lo dice el narrador luego de la conversación con Lucas, ¿no? A partir de la conversación con Lucas. Y además, y esto es lo asombroso, Zoroastro, Lao Tse, Platón, Jenofonte, Pitágoras, Alberto el Magno, Don Quijote, Tristán Shandy, Novalis, Baudelaire habían sido cofundadores y miembros de nuestra orden. Es decir, ahora se abre el espectro de los integrantes de la orden, se abre a toda la historia y a toda la cultura. Esta es una circunstancia y es un dato muy importante para entender el alcance de este libro y después cómo este libro se entronca con la gran obra de madurez de Hermann Hesse, que sería El juego de Avalorios. La realidad que he vivido en otro tiempo con mis camaradas ya no existe. Y aunque los recuerdos que de ella guardo sean los más preciosos y vívidos que tengo, parecen sin embargo tan lejanos y diferentes como si hubieran acontecido en otro planeta, en otra edad, o como si fueran febriles delirios. El historiador Lucas está en la misma crisis de el narrador, porque siente que todo lo que puede contar, hay muchas cosas que se les escapan y está impelido por la imperiosa necesidad también de ser fiel a esos recuerdos que se van evaporando. Dice Lucas: «Cuán bien conozco eso, exactamente lo propio me sucedió con mi experiencia de la guerra. Creía haberla vivido hondamente, pero cuando me senté a la mesa, en una silla, pluma en mano, los bosques y las aldeas arrasados, la tierra estremecida por el rodante cañoneo, el cúmulo de lodo y de grandeza, de cuerpos desgarrados, todo estaba indeciblemente remoto. No pasaba de ser un sueño, no se relacionaba con nada, era inasible». «Pero entonces, ¿cómo pudo escribir su libro?», le pregunta H. «Pude porque era necesario. Debía escribir o perder la esperanza. Era la única posibilidad de salvarme del vacío, del caos, del suicidio, sin importar que fuera bueno o malo o que alguien lo leyera». Y luego de esta conversación, en algún punto ya del final de la conversación, Lucas le dice a H, cuando H le habla de Leo, dice: «No, yo conocí a un Leo», y le da una dirección. Y aquí entonces llega una de las partes más impresionantes del libro, cuando H, con cierto potente presentimiento, va a visitar a este tal Andrés Leo, siguiendo la dirección que le da su amigo Lucas, y se da cuenta de que ese Andrés Leo, era el criado que había desaparecido en el viaje a Oriente y que había acarreado el fin de la expedición, el fracaso de la expedición. Emocionado se dirige a él H, pero Leo no lo reconoce. Y esa es una de las partes más tremendas del libro, porque nos damos cuenta, Hesse narra con una delicadeza impresionante el dolor de este personaje al sentir que su amigo, su guía, no lo reconoce. Para mí, el concepto fundamental, que parte también de una pregunta expuesta en el libro, es que
muchas veces los personajes de las obras literarias tienen más vida que los propios autores. Y esta es una preocupación que H, el narrador, expresa tomando también, por supuesto, el punto de vista del autor, de Hermann Hesse, porque esta duda aparece relacionada con personajes de obras del mismo Hesse. Cito acá del libro: muchos artistas había entre nosotros, pintores, músicos, poetas, el apasionado Klingsor, el versátil Hugo Wolf, el lacónico Lauscher y el brillante Brentano. Pero los por ellos imaginados, es decir, sus personajes, sus creaciones, eran sin excepción alguna más vivaces, más bellos, más alegres y en cierta manera más auténticos y más reales que los propios poetas creadores. Pablo estaba allí sentado, flauta en mano, con encantadora inocencia y muy dichoso de vivir. Pero su poeta, y ahí está aludiendo Hesse a sí mismo, como una sombra iluminado a medias por la luna, deslizábase por la ribera buscando soledad. Es decir, el autor Hesse aparece en su propio libro como una sombra de uno de sus propios personajes. A mí esto me parece un concepto tremendo, una imagen poética y además filosófica de largo alcance, porque el autor se está cuestionando realmente lo que va a pasar en un futuro cuando su libro siga leyéndose y él ya apenas sea una sombra de su creación, ¿no? Desapareciendo de su propia biografía. Pregunté a Leo, el criado, por qué los artistas, aquí estamos haciendo una retrospectiva, es decir, esto ocurre en medio del viaje a Oriente. Pregunté a Leo, el criado, por qué los artistas a veces me parecían no más que hombres a medias, mientras sus creaciones resultaban tan incontestablemente vivas. Leo, sorprendido por la pregunta, me miró. Luego, desprendiéndose del perro que llevaba al brazo, dijo: con las madres ocurre lo mismo. Cuando han parido a sus hijos y les han dado su leche, su belleza y su fuerza, pierden importancia y ya nadie pregunta por ellas. ¿Con qué otros libros o con qué otros relatos yo compararía el viaje a Oriente de Hermann Hesse? Bueno, curiosamente hay un libro, o sea, hay un cuento de Jorge Luis Borges, La Biblioteca de Babel, que me vino a la mente inmediatamente cuando en cierta parte hacia el final, al final del libro, no voy a revelar mucho de eso para no lesionar el goce de quienes todavía no han leído el libro, pero cuando una de las partes decisivas del libro, que es cuando Hesse o H visita la sede de la orden y se encuentra con unos monumentales archivos, la descripción de esos archivos me recordó de manera muy, muy especial la descripción que se hace en la Biblioteca de Babel de Borges de la biblioteca de los archivos infinitos, que era una especie de doble del universo. Curiosamente, Borges menciona, creo que en las obras completas, en la edición de los años 70, donde están sus principales ensayos, poemas y relatos, no aparece ni una sola vez mencionado el nombre de Hesse. Entonces, hay un cruce ahí muy especial entre el viaje a Oriente y la Biblioteca de Babel que vale la pena explorar. Si hay una imagen del viaje a Oriente que yo tomaría como punto de partida para inspirarme y crear una novela o una nueva ficción, sin duda es la fiesta de Bremgarten, que es una de estas epifanías inolvidables del libro. ¿Qué es la fiesta de Bremgarten? Bueno, en algún momento llegan al pueblo de Bremgarten y allí tiene lugar una especie de acontecimiento ritual, poético ritual, en el que aparecen personajes como Enrique de Ofterdingen, el Quijote, el director de orquesta Ottmar Schoeck, el actor de cine Hans Moser,
el gato con botas, el hada Armida, Pablo, el músico del lobo estepario, el astrólogo Longus, etc. Es decir, se dan cita como en una especie de reproducción en pequeño del viaje a Oriente, todos los personajes amados por el lector Hermann Hesse. Y aquí voy a leer un pequeño fragmento relacionado con la fiesta de Bremgarten, donde se describe la fiesta. Pero uno de los acontecimientos más bellos fue sin duda la fiesta que dio nuestra orden en Bremgarten, rodeados por una estrecha aura mágica. Recibidos por los dueños del castillo, Max y Tilly, nos extasiamos con Ottmar, que interpretó obras de Mozart en el piano de cola, y recreamos nuestra vista en el jardín poblado de papagayos y otras aves parladoras. Al lado del manantial cristalino oímos cantar al hada Armida, y junto a la grave cabeza del mago Longus contemplamos el amable rostro de Heinrich von Ofterdingen, que es un personaje de una obra del poeta romántico Novalis. Por los jardines se paseaban los pavos reales y Luis conversó en español con el gato con botas, mientras que Hans Resson, conmovido por el juego de máscaras de la vida, prometió emprender una peregrinación a la tumba de Carlos V. Fue uno de los mayores triunfos de nuestro viaje. Habíamos llevado con nosotros la ola mágica. Los lugareños alababan de rodillas la belleza. El dueño del castillo recitó una poesía que enaltecía nuestras hazañas. Junto a las murallas del castillo nos escuchaban los animales del bosque y por el río se deslizaban en solemne procesión los peces, a quienes obsequiamos con pasteles y vino. Naturalmente, estos sucesos solo pueden impresionar a aquellas personas que estén poseídas por nuestro mismo espíritu. Por eso tal vez los hechos relatados suenen pobres y necios en los oídos profanos, pero todos y cada uno de los que vivimos aquellos días mágicos de Bremgarten podrían confirmar cuanto he dicho, añadiendo por su cuenta 1000 detalles a cual más bello. Siempre recordaré aquellos días, el reflejo de las colas de los pavos reales en los árboles cuando se mostraba la luna, el brillo de las sirenas junto a las bronceadas rocas de la orilla del río, la figura enjuta de Don Quijote montando la primera guardia bajo los castaños, el brillo de los últimos cohetes por encima de la torre del castillo bajo el manto negro de la noche, detalles maravillosos que jamás olvidaré. También recuerdo a mi colega Pablo, coronado de rosas, que tañía la flauta persa ante un grupo de muchachas. Oh, ¿quién podría sospechar entonces que nuestra orden mágica se desharía tan pronto que casi todos nosotros, y también yo, nos extraviaríamos de nuevo en los silenciosos desiertos de la realidad? Del mismo modo que los empleados y los comerciantes, después de una bulliciosa fiesta o de una excursión dominguera, vuelven sombríos y serios a inclinarse sobre su tarea, reintegrándose a los quehaceres cotidianos. Para referirnos al lugar que ocupa el viaje a Oriente en la obra, en la extensa y maravillosa obra de Hermann Hesse, debo aclarar primero que esta es mi opinión personal como lector. No estoy grabando estos videos en son de académico, de alguien que intente demostrar una teoría, una hipótesis. Simplemente como lector que ha amado profundamente y ha vivido y ha habitado estos libros de los que hablo. Entonces, para mí, ciertamente el viaje a Oriente tiene un eco o tiene una conexión con todas aquellas novelas de formación que han sido tan imprescindibles en nuestra adolescencia para los que amamos la obra de Hesse. Hablo de Demian, Siddhartha, el lobo estepario, y después, por supuesto, Narciso y Volmundo, y ese gran libro que es El juego de Avalorios. En todos estos libros aparece, son como experimentos del propio Hesse para bucear o para equilibrar los dos lados opuestos o los dos lados que tensionan su personalidad creativa. En el caso de Demian es Demian y
Sinclair, en el caso de Siddhartha, Siddhartha y Govinda, en Narciso y Golmundo, que está en el título, Narciso y Golmundo, siempre son dos personajes contrastantes, un personaje tímido, introvertido, que vive en un mundo de fantasía, y otro personaje que experimenta y metaboliza sus experiencias a través de un enfrentamiento directo con el mundo, con la realidad material. En el juego de Avalorius también está el Magister Ludi, Joseph Nash y Plinio de Signori, este individuo tan volcánico de una personalidad tan arriesgada. En el caso también de esta novela que nos ocupa hoy, esta pequeña novela, pequeña gran obra maestra, El viaje a Oriente, está H, el narrador, y Leo, que es como su, podríamos, para hablar en términos junguianos, como su sombra. Sin embargo, creo que El viaje a Oriente es un ejercicio de preparación para el juego de Avalorios, que es una verdadera sinfonía hermética de Hesse. Es el libro donde Hesse va a plasmar todas sus ambiciones literarias, todas sus ambiciones filosóficas, sus preocupaciones filosóficas, pero también todas sus ansiedades internas. Les va a dar una forma, les va a dar una estructura en el juego de Avalorios, que sin duda es su obra más importante. Ahora, El viaje a Oriente contiene fragmentos, contiene escenas que son de una calidez y una calidad expresiva insuperables y que tienen un valor propio. Entonces, por un lado, es un ejercicio para soltar la mano y para expandir su conciencia a fin de lograr todas estas ideas y obsesiones, reflejarlas y materializarlas en una obra literaria de largo alcance. Pero creo que si desapareciera incluso el juego de Avalorios y toda la obra de Hesse y quedara solo El viaje a Oriente, sería ya un libro extraordinario que se puede apreciar y disfrutar en sí mismo y que nos abre el campo semántico de lo que es la palabra viaje. Todo lo que nosotros entendemos por viaje, cuando leemos El viaje a Oriente realmente, esa palabra como estalla en mil pedazos y se nos abren otras dimensiones para entenderla, vivirla y apreciarla. ¿Qué pasaje seleccionaría yo para leer en público? Es la última pregunta, la última de estas 9 preguntas. Bueno, sin duda es uno de los pasajes finales, pero no de los muy finales, porque no quiero adelantar nada de la conclusión. Ya dijimos que H es invitado a visitar la sede de la orden, y ahí se le proponen 3 pruebas para ver si él realmente tenía fe en sí mismo y en la orden. Es sometido a 3 pruebas. Se le pregunta si está dispuesto como prueba de su fe a domesticar un perro salvaje. Y él dice que no podría. Se le da otra oportunidad con otra pregunta. ¿Está dispuesto, siguiendo nuestras órdenes, a quemar ahora mismo parte de nuestro archivo, tal como se lo indicará el orador? Y él dice que no, que tampoco puede, que sería incapaz. Y finalmente la tercera pregunta. ¿Está dispuesto a consultar la opinión de nuestro archivo sobre su persona? Y ahí, en medio de temblores, acepta H consultar qué dice el archivo de la orden acerca de su propia persona. Esa parte, por supuesto, no la voy a leer, y para terminar ya este episodio, voy a terminar con uno de los pasajes más hermosos de esta visita que realiza H al archivo, y cuando él encuentra el expediente relativo a su persona. Me estremecí al comprobar lo que representaba para mí hojear aquel catálogo. Tropecé con varias palabras conocidas, con nombres que me eran familiares.
Como fulminado por un rayo leí mi propio nombre, pero no me atreví a consultar el archivo. ¿Quién sería capaz de escuchar sin inmutarse la sentencia pronunciada por un tribunal infalible sobre uno mismo? Tampoco resistía la tentación de saber algo más acerca de Leo. En el catálogo se decía, cave, cave, entre otras palabras latinas. La doble advertencia, cave, me impresionó. No me atrevía a penetrar en su misterio. A cada nuevo intento que hacía me llenaba de asombro la cantidad increíble de material, de saber, de fórmulas mágicas que contenía aquel archivo. Después de felices y desconcertantes investigaciones por muchos de aquellos ficheros del saber, varias veces retorné al compartimiento Leo, poseído por una curiosidad creciente cada vez más intensa, pero siempre me repetía aquel doble cave, que es una palabra, cave con B corta, significa cuidado, tenga cuidado. Mientras hojeaba otro catálogo, descubrí la palabra Fatme, con una indicación. Busqué y encontré el lugar correspondiente. Ante mis ojos apareció un pequeño medallón que podía abrirse y que contenía una miniatura. La imagen arrebatadora de una bellísima princesa que me recordó inmediatamente las 1001 noches, todos los cuentos de mi época de adolescente, todos los sueños y anhelos de aquella época mágica, cuando, para poder ver a Fatme, serví durante un año como novicio y al cumplir el plazo me presenté para mi admisión en la orden. El medallón estaba envuelto en un tejido muy fino, de color violeta. Lo olí. Poseía un perfume increíblemente lejano y sutil, un perfume de ensueño de princesa oriental, inimaginable. Mientras aspiraba aquel perfume mágico, sentí la sensación de una pérdida irreparable. Recordé el mágico influjo con que había emprendido mi peregrinaje hacia el este, peregrinaje que fracasó ante unos obstáculos misteriosos y en el fondo desconocidos. Me lamenté de que aquel hechizo se hubiera esfumado en mi corazón, sumiéndome en el abandono y en la más fría desesperación. En esto se había convertido para mí el aire que respiraba, el pan que comía, lo que bebía. No podía ver el tejido ni la imagen, tan denso era el velo de lágrimas que cubría mis ojos. Hoy ya sé que no bastaría el cuadro de la princesa árabe para obligarme a desafiar al mundo y al infierno, convirtiéndome en caballero andante y en cruzado. Hoy precisaría otra magia mucho más poderosa. Qué dulce, inocente y sagrado fue aquel sueño que persiguiera en mis años de juventud y que me había convertido en un narrador de cuentos, en músico, más tarde en novicio, para conducirme finalmente a Morbio Inferiore. Morbio Inferiore es el desfiladero de Suiza, por donde atraviesa la expedición en su punto culminante, cuando desaparece Leo. Unos ruidos me despertaron de mi ensimismamiento. Desde los profundos espacios me contemplaba el misterio, y un nuevo pensamiento, un nuevo dolor me atravesó como un relámpago. Yo, ingenuo de mí, había tratado de escribir la historia de la orden cuando no me era posible descifrar ni comprender la milésima parte de aquellos millones de escritos, libros, papeles, cuadros, signos que constituían el fabuloso archivo. Abrumado, estupefacto, incapaz de comprenderme a mí mismo, me sentía increíblemente ridículo al verme rodeado por todas aquellas cosas con las que me había permitido jugar un poco en mi insensata pretensión de interpretar el significado de la orden y de mi propia vida.